están? Pues hoy les tengo una noticia un poquito triste. Resulta que Malala no pudo venir, así es que nada más me quedé yo como niña setentera. Resulta que tiene una gripa muy fuerte y todas estas cosas. Desde aquí la mando saludar para que se mejore. Bueno, pues hoy vamos a hablar de una de mis caricaturas súper favoritas, que es Los Picapiedra. Los Picapiedra son, como muchas de mis caricaturas favoritas, producidas por la empresa Hanna-Barbera, de Joseph Hanna y el señor Barbera, que pasaban por el Canal 5. Yo creo que es una de las caricaturas que más vimos los que tenemos entre 60 y 40 años, porque era una caricatura que pasó durante muchos años. Es una caricatura que empezó a transmitirse en la cadena norteamericana ABC del 30 de septiembre de 1960 al 1 de abril de 1966. Es decir, fueron 5 años y medio con 166 capítulos. Son 6 temporadas en donde Pedro Picapiedra, Pablo Mármol, la esposa de Pedro, Vilma, y la esposa de Pablo, ¿cómo se llamaba? Ah, pues sí, Betty Mármol, pues finalmente tenían una serie de aventuras muy relacionadas con la vida de los años 60. ¿Qué tiene de singular Los Picapiedra? Bueno, lo más divertido es que se imaginaban cómo habían vivido los humanos en una sociedad prehistórica que ni era tan prehistórica, porque en realidad tenían todo lo que se tiene en la década de los 60, en la segunda mitad del siglo XX, pero ambientada en un mundo donde los hombres convivían con los dinosaurios. Eso creo que tuvo un impacto cultural muy importante, porque yo puedo apostar que mucha gente de mi generación y más joven o un poco más grande sí creyeron en su infancia al menos que los dinosaurios y los humanos convivieron, lo cual no es cierto hasta donde la ciencia nos puede demostrar. Bueno, ¿qué más había de interesante en Los Picapiedra? Bueno, Pedro Picapiedra era un señor que trabajaba en una cantera y tenía un jefe que era bastante mala persona, que era el señor Rajuela, que le hacía la vida medio imposible. Y Pedro trabajaba en esta cantera sacando piedra, y tenía un compañero de trabajo que era como una especie de tiranosaurio que tenía una casetita y pues la hacía las veces de grúa, una dinogrúa. Y bueno, Vilma, su esposa, era una ama de casa típica de los años 60. Al principio es como el matrimonio recién forjado, en donde no tienen hijos. Y bueno, retrata la vida de pareja de Pedro y de Vilma con sus vecinos, que resulta que eran muy buenos amigos, tanto Vilma como Betty, como Pedro con Pablo. Incluso Pedro y Pablo iban a una logia que jugaban también bolos, que en realidad era boliche, que era no recuerdo ahorita, pero tenían un sombrerito así como de la guardia inglesa, que se reunían. Era una logia del búfalo sentado, una cosa muy chistosa, y tenían una vida totalmente clase mediera de los años 60. Incluso una de las cosas más innovadoras de esa caricatura son los instrumentos del hogar y de trabajo que tenían. Todos eran animalitos, básicamente pájaros, que hacían las veces de cortador de galletas, pues era un changuito el que escribía en la máquina de escribir. ¿Qué más había? Bueno, la televisión tenía como unas antenas, como un conejo prehistórico muy curioso. La lavadora de platos era pues una especie como de mamut chiquito, y también había un mamut mayor que era la regadera. Bueno, el tocadiscos también era la aguja del tocadiscos, que se acordarán ustedes de las consolas y los tocadiscos. Y bueno, la aguja del tocadiscos era otro pájaro, y así sucesivamente tenemos una serie de cosas del hogar, de lo cotidiano,
representadas idealmente como pudo haber sido en una edad de piedra que nunca existió, pero realmente hizo las delicias de nuestra juventud. Bueno, ¿cuáles otros personajes había que eran muy divertidos? Bueno, Pebbles, que es la hija de Pedro y de Vilma, que es hijita y que bueno, finalmente se ve todo el periodo de maternidad de Vilma en la segunda o tercera serie. Hay otro niño que es el hijo de Betty y de Pablo, que se llama Bam Bam, que es un niño adoptado, que es otro problema que reflejan de la sociedad norteamericana, en donde finalmente se ve esta profunda visión social de proteger a los más pequeños y a los que no tienen los recursos. Así se ve una cierta conciencia social en los Picapiedra, en donde también se ve reflejado, parece que no, la cuestión de las clases sociales, porque Vilma y Pedro pertenecen a clases sociales distintas, y eso da como resultado que la mamá de Vilma, la señora Perla Slackhopple, no quiera a su yerno porque le parece demasiado vulgar para su hija, y eso se ve claramente en la película, que ahorita vamos a hablar de la película. Otra cosa que también es muy interesante es cómo representan el mundo de Hollywood. En los Picapiedra aparecen las versiones picapedrescas de Rock Hudson, de Tony Curtis, de Cary Grant, de todos estos grandes actores que eran aparte guapísimos, que aparecen también. Incluso hay una película, la primera película en caricaturas de Pedro Picapiedra, que es una parodia de James Bond. Esta parte es poco conocida, pero también es muy divertida, la verdad. O sea, imagínense a Pedro Picapiedra, que es como la antítesis de James Bond, haciéndola de espía inglés, cuando es el clásico gringo. Incluso si oímos a los Picapiedra en inglés y en español, sí podemos percibir la diferencia cultural, porque en la versión en inglés sí es el claro reflejo de la sociedad de los 60s, esa sociedad todavía con mucha alegría de vivir, porque habían pasado una guerra y habían vencido en esta guerra, pero justamente es la etapa cuando está la tercera temporada, justamente cuando matan al presidente Kennedy, y termina antes del asesinato de Martin Luther King. Hay una cosa que no se ve, y eso es interesante. No vemos personajes de color en los Picapiedra. No vemos casi una sociedad WASP, aunque no hay una cuestión religiosa. Ahí sí no se ve nada. Sí hay celebraciones de Navidad, pero no se ve como una cuestión religiosa, o Thanksgiving también, pero no hay una cuestión así como religiosa. Nada de este tipo de cosas. Lo que sí hay es la ilusión de viajar a Europa, a Roca Roma, por ejemplo, a Roca París, porque todo es con piedra y roca. Y bueno, finalmente también tienen aviones que son pterodáctilos. Incluso hay un comercial de Aeroméxico de hace como unos 20 años, en donde ponían la imagen de un pterodáctilo en un aeropuerto, pero eso fue sacado directamente de los Picapiedra. Y finalmente, bueno, los Picapiedra son un ícono de la cultura pop del último tercio del siglo XX. O sea, no hay quien no sepa quiénes son los Picapiedra. O sea, sería rarísimo encontrar a alguien, no que no los haya visto, eso es muy probable, pero lo que no encontraríamos es alguien que no sepa quiénes son los Picapiedra. Bueno, otro personaje de los Picapiedra que me parece encantador, que me fascina, es Dino, el Dino Perro. Es un dinosaurio rosa muy simpático que se comporta como cualquier can, que hasta novia tiene, por cierto, y es un personaje entrañable. Y también hay un gato por ahí que es el gato de los Mármol, que hay que también decirlo, son vecinos, son casas contiguas en donde comparten muchísimas cosas como en la sociedad norteamericana de los 60. Bueno, hasta aquí con las historias pero les debo decir una cosa.
hubo muchos remakes, por eso hemos visto tanto Los Picapiedra. De 1971 hasta 1977 se hicieron temporadas en donde se veía la evolución de Los Picapiedra como familia, sobre todo la relación de Pebbles y Bam Bam, que se hacen novios y terminan casándose. Entonces vemos una continuidad que, por ejemplo, no vemos en otras caricaturas como Los Supersónicos. Ahora, una cosa súper interesante que sí es para decirlo, es que las voces en la traducción al español, el doblaje al español mexicano, bueno, ¿quién creen que era Pedro Picapiedra? Pues Jorge Arbizu, el Tata. Es uno de los grandes actores de doblaje y participó en Los Picapiedra. Y bueno, para finalizar, hay una película de Los Picapiedra que sucede que fue la última película en la que participó la gran actriz Elizabeth Taylor. Y bueno, aquí esta película de 1994 nos relata, es como la precuela, porque nos relata cómo se conocieron Vilma y Pedro y Pablo y Betty. Aquí, bueno, John Goodman sale de Pedro Picapiedra, Rosie O'Donnell sale de Betty, Elizabeth Perkins sale de Vilma, Rosie O'Donnell sale, de Betty, y Rick Moranis, un gran actor de comedia, sale como Pablo Mármol. Y bueno, Elizabeth Taylor como la suegra que termina bailando en Las Vegas con el queridísimo Dino. Pues muchísimas gracias y nos estamos viendo en otro programa. Gracias, hasta luego.